y pues realmente es desolador escucharlos a los dos. El primero nos hablaba sobre el contexto global, digamos, del panorama global del lavado de dinero, en donde, pues, según los estudios que hacen las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, se prevé que entre el 2 y el 5% del Producto Interno Bruto Mundial procede del lavado de dinero, el blanqueo de capitales. Wow, pero eso es una locura. Pensemos en una cifra Qué, exacto. qué loco. Es una cosa realmente pues tremenda. Eh, Son cifras que uno como que no logra ni siquiera dimensionar mentalmente, ¿cierto? Con nosotros ya la licenciada Judy Tunjano de Vive Compliance Magazine, acompañándonos nuevamente como cada miércoles con temas interesantes. Buenas tardes, ¿cómo te encuentras, Judy? Buenas tardes, Magdiel. Buenas tardes a todos quienes nos escuchan y nos ven. Muy bien, muchas gracias por la invitación y expectante a conversar sobre estos temas sobre compliance. Por supuesto que sí. Y bueno, recientemente se dio un informe importante que tiene que ver, y va muy de la mano con lo que hablábamos hace unos minutos en el tema de derechos, sobre todo derechos humanos, y la trata de personas es uno de esos que vulnera los derechos de los seres humanos. Y qué es lo que ha revelado la ONU con respecto a este tema en este reciente informe? Pues mira, sí, ayer precisamente pues celebramos, o más que celebrar, se conmemora el Día Internacional de la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, en donde pues tuvimos la oportunidad de tener a dos autoridades de la materia, al doctor Esteban Fulín, que es el secretario ejecutivo de Gafilat, y también al doctor Carlos Pérez, que es el oficial de prevención de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito del área de trata de personas y de tráfico de migrantes. Y pues realmente es desolador escucharlos a los dos. El primero nos hablaba sobre el contexto global, digamos, del panorama global del lavado de dinero, en donde, pues, según los estudios que hacen las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, se prevé que entre el 2 y el 5% del Producto Interno Bruto Mundial procede del lavado de dinero, el blanqueo de capitales. Wow, pero eso es una locura. Pensemos en una Eso, cifra exacto. qué loco. Es una cosa realmente pues tremenda. Eh, Son cifras que uno como que no logra ni siquiera dimensionar eh, mentalmente, ¿cierto? Adicionalmente que se establece, o la actualización que presentó el GAFI recientemente en agosto de este año muestra que, pues que la delincuencia organizada transnacional está diversificando sus actividades. Entonces que ya, no se, ya una sola banda criminal no se dedica al narcotráfico, por ejemplo, sino que ya está diversificando. Entonces, de esta forma se ven como, por ejemplo, los que antes se dedicaban solamente al narcotráfico, hoy en día, aparte del narcotráfico, pues también se dedican a la trata de personas, al tráfico de migrantes, al tráfico de armas, y a otro tipo de delitos. Se ven como, por ejemplo, delitos emergentes, los delitos relacionados con toda la tecnología, con los criptoactivos, con las criptomonedas, con todos los delitos cibernéticos como tal. Y que esto pues nos hace no solamente reflexionar, sino un llamado de atención fuertísimo en el sentido de que, si bien la delincuencia está diversificando sus actividades delictivas por un lado, y por otra parte está utilizando mucho la tecnología, ya es una delincuencia súper eh, tecnificada, tecnologizada o digitalizada, digamos, pues quienes nos dedicamos al combate de estos delitos en general, pues también tenemos un reto, un desafío importante de no quedar atrás a la digitalización y al uso de las tecnologías como ya lo está haciendo la delincuencia. Claro, ahora Entonces, tú mencionas algo bien interesante, porque al llegar a estos
niveles de sofisticación, de conocimientos técnicos avanzados, sobre todo en temas tecnológicos, nos damos cuenta que no es cualquier pelagato, no es aquel que se salió de la escuela y que empezó a saltar en el chinito o empezó a robar celulares. No, estamos hablando de que son personas que han pasado incluso por universidades, que se han graduado, que tienen conocimientos que pudieran estar aportando en empresas tecnológicas y lo han empezado a utilizar para el delito, para el mal. O sea que esto ya es otra cosa, ¿no? Así es, así es. Desafortunadamente, lo que han mostrado los estudios y que se presentaba ayer es que en la pandemia los delincuentes migraron o se adaptaron a los ciberdelitos y que una vez ya en el año 2022, cuando se flexibilizaron la cuarentena y todas las medidas sanitarias, pues mantuvieron los ciberdelitos, digamos, y volvieron a sus prácticas delincuenciales tradicionales. Y adicionalmente, como tú muy bien lo señalas, ya no es el delincuente individual, el delincuente que está simplemente haciendo un robo mínimo o un delito menor, sino que ya son delincuencia organizada transnacional. O sea, ya se ha escapado completamente las fronteras, ya no es una delincuencia que se pueda combatir con los métodos tradicionales, sino que es una nueva delincuencia que cada vez pues toma mayores estrategias de la tecnología y que adicionalmente van formando redes de manera transnacional con otros grupos delincuenciales y que esto hace que pues sea súper inefectivo las políticas o las medidas de mitigación que se aborden a nivel local. Por eso es que el llamado, digamos, por lo menos de Gafi y de Gafilat como en general, es que se tiene que hacer el combate y la mitigación desde el punto de vista regional, desde el punto de vista incluso mundial. Y ahí pues toma mucha relevancia, por ejemplo, el grupo Egmont, que es el que agrupa las unidades de inteligencia financiera del mundo a través de canales seguros y que se intercambian información entre las distintas unidades de análisis financiero, llámese WAF, UIAF, UIF, WAFE, como quiera que cada país le da información la una o la denomina, pues entre estas unidades de inteligencia financiera hay un intercambio permanente de información para poder atacar estas estructuras criminales y tratar de frenar un poco el avance que ya han tenido de una manera desmedida. En medio de todo esto, sí, yo quisiera también comentar y agregar que al final pareciera que todas estas organizaciones están detrás de un complot para sacar de la competencia a aquellos que no están haciendo las cosas como deberían hacerse, pero por otro lado hay que mirarlo desde la perspectiva que lo planteas, como garantizar que todos tengamos las mismas reglas del juego, y ojalá así sea, y que al final digamos, los grupos organizados que cada día, como tú mencionabas, se hacen más sofisticados, no ganen contra lo que se pretende que es ese orden, esa paz, correctos procedimientos, que haya, digamos, esa armonía, ¿no? Y que procuremos también tener un entorno mejor, un mundo mejor, en donde no sea aquel que vive rompiendo las leyes o las reglas el que saque provecho. Así es. Fíjate que hay un dato alarmante del último índice de criminalidad que se publicó este año, y es que normalmente estaba dentro del primer lugar los delitos asociados a la trata de personas y al tráfico de personas hasta el año 2022, inicio del 2023, y este último informe menciona que los delitos contra el sistema financiero están prevaleciendo por sobre los demás. Es decir, que están utilizando todos los productos de los sistemas financieros para la delincuencia. Digamos que eso es un golpe bastante fuerte a los sistemas de prevención tradicionales, porque hasta hace un tiempo se consideraba digamos que el sistema financiero, por llevar tanto tiempo implementando sistemas de prevención de blanqueo, pues tenían sistemas robustos, sistemas afianzados, y este último informe pues
está desdiciendo lo que todos pensábamos, ¿no? Los sistemas financieros estaban siendo imbatibles y no lo están siendo. Entonces esto pues nos impacta a todos, porque si bien uno lo puede pensar desde el punto de vista de que no estamos en el sistema financiero, pero todos lo utilizamos, o sea, todos nos basamos en el sistema financiero para nuestras economías individuales. Los mismos países también se afianzan en los sistemas financieros tradicionales para manejar las economías de los países. Entonces es un aspecto o es un resultado del informe bastante preocupante. Aparte de que los sistemas financieros cada día se van digitalizando y la realidad es que el comportamiento de los usuarios va adoptando de forma bastante rápida estos modelos en donde prácticamente sin efectivo se puede desarrollar toda la economía, y claro, esto deja entonces entrever todos los retos, amenazas que existen actualmente dentro de este sistema, que donde empieza a tener fallas o empieza a fallar, valga la redundancia, el tema de compliance y demás, quienes nos afectamos directamente somos nosotros, los usuarios. Entonces es un tema preocupante y sí hay que conversarlo. Por último, Judy, ¿hay una luz de esperanza, recomendaciones, cómo se perfila un, digamos, escenario positivo dentro de todo esto que parece que no pinta de la mejor manera como esperaríamos? Pues mira, sí, yo creo que es importante recalcar que ayer presentaban las estadísticas, el secretario ejecutivo de Gafilat presentaba las estadísticas de la implementación de los sistemas de prevención en el mundo, y digamos que nuestra región no es la mejor calificada, pero no es la última. Respecto de los países, ha mejorado la calificación en varias de las recomendaciones del Gafi, que esto es súper importante. Y esto pues muestra que hemos avanzado, que estamos mejorando en nuestros sistemas de prevención, que hemos tomado conciencia de que en realidad este tema del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo pues no es un tema específicamente o exclusivamente del gobierno y de los entes gubernamentales, sino que es un tema absolutamente de todos. Cada vez hay más conciencia de las empresas. Por ejemplo, en Panamá se presentó que el año pasado se presentaron más de 3.000 reportes de operaciones sospechosas, que hubo un incremento importante en lo que las empresas reportaron que les generaba sospecha para que las autoridades lo pudieran investigar. Y esto es muy importante, ¿no? Porque esto significa que hay conciencia, significa que hay determinación en el combate al delito. Se han incrementado los sujetos obligados, es decir, las empresas que tienen que cumplir con los sistemas de prevención. Ya en Panamá hay más de 16.000 sujetos obligados activos. Entonces, pues esto es importante. Y por otra parte, se ha evidenciado que las principales políticas que tienen que implementar los sujetos obligados, como por ejemplo el de conozca a su cliente, el del monitoreo de las transacciones, de las operaciones de los clientes, y los reportes de operaciones sospechosas, pues se ha realizado de una forma consciente. Y esto pues digamos que no ahora, porque realmente no se pueden mostrar las estadísticas, pero que a un mediano plazo podrían dar resultados, ¿cierto? Y otro aspecto importante es la figura del oficial de cumplimiento, o el oficial de enlace, como también se le denomina, dado que cada vez tiene una mayor relevancia entre las organizaciones, tiene una mayor autonomía, una mayor independencia, y se busca que tenga cada vez una importancia dentro de la organización, porque este oficial de cumplimiento es el que está preparado, es el que está capacitado para poder implementar ese sistema de prevención de blanqueo, para poder identificar los riesgos que tiene la organización en cuanto a estos delitos, y para pues garantizarle a la organización primero la protección de sus activos para que no salga envuelto en una investigación o en un blanqueo de capitales por falta de un sistema de prevención, y también pues que cumplan las normas, ¿no? que estén anuentes al cumplimiento de las normas, y en general pues a garantizar que sus operaciones no se utilicen para blanquear capitales.
Bueno, este tema de compliance es sumamente interesante y es importante, por eso lo abordamos cada miércoles, licenciada Judy, para poder ampliar, conocer estas cosas. Parecen muy técnicas, pero sí nos deben importar y entender, porque al final el resultado es tener un mejor ecosistema en todo el sentido de la palabra, para el desarrollo de los sistemas financieros que mencionaba usted hace un momento, para el cumplimiento fiel de las normas, porque bueno, al final para que las cosas se den como yo espero hay que cumplirlas. Y también saber cuándo reclamar y cuándo no. Así que muchísimas gracias. ¿En dónde podemos saber más y conocer más acerca de lo que presenta la revista Vive Compliance Magazine? Pues en www.vivecompliance.com y también en redes sociales como Vive Compliance Magazine. Claro que sí, aquí estaremos los miércoles abordando distintos temas, ¿no?, relacionados con el ambiente, sistemas financieros. Hemos hablado también de la salida de las listas discriminatorias y más, para que podamos conocer por qué es importante y por qué a veces el presidente dice hay que salir de la lista y cuál es la repercusión. Bueno, aquí lo abordamos. Así que gracias, Judy, que descanses y que pases una excelente fiestas patrias ahora que empiezan este fin de semana. Así es, igualmente para ti y para todos. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Nosotros seguimos por acá. Te dejo, mientras tanto, con imágenes de la vías. Y, a ver, ¿qué tenemos esta semana para presentar desde APL? Bien, tenemos la condivisión, el compartir de un libro muy hermoso de Consuelo Tomás, que es nuestra estimada colega en la academia, una escritora consagrada dentro del hoy de la literatura panameña contemporánea, no solo en poesía, que fue su género, digamos, inicial, sino también en cuento y en teatro. Consuelo en ese sentido es una escritora versátil y que vendría a ser de las principales escritoras panameñas vivas. Vamos hoy concretamente a ver una muestra de su cuentística, de un libro poco conocido, no premiado, porque no fue publicado en el marco de ningún premio, aunque podría merecer cualquiera de los miembros de los premios destacados de nuestro país, y que se llama Panamá Quererte, pero no Panamá como país, aunque sí, sino Panamá, para nada más quererte. Claro. Pero dedicado a los usos, costumbres, mentalidades, alegrías y dramas de nuestro Panamá entre el final del siglo XX y comienzo del siglo XXI. Son cuentos que de alguna manera están ubicados en ese rango temporal. O sea, ese juego de palabras que queda bastante bien, no es muy conveniente ese jueguito de palabras, Panamá Quererte, y hablando precisamente de nuestras costumbres. Oye, pero muy interesante. Consuelo también es de Bocas del Toro, donde tenemos uno de los grandes literatos del país, como lo fue Solarte. Sí, Tristán Solarte, por supuesto. Guillermo Sánchez Borbón, ¿no? Es su nombre. Es su nombre civil. Civil, correcto. Así que Bocas tiene buenos escritores. Yo creo que eso también hay que decirlo. A los bocautereños deben sentirse contentos y orgullosos. A ver, y creo que es conveniente hablar de este texto porque nos acercamos a las fiestas patrias. A ver, ¿qué podemos destacar de esta obra? Bueno, la verdad son varios, una selección de, ya no recuerdo, 10, 15 cuentos. Yo lastimosamente en este momento no tengo el texto impreso, lo tengo en casa, pero voy a leer desde formato digital. Pero una de las cosas interesantes es la edición de este cuento. Cada uno de los cuentos está impreso sobre fotogramas de áreas, lugares y motivos de nuestro país. Entonces, por ejemplo, en la portada tú ves un diseño de un cono de papel, del vasito de raspado, la toallita de un bucero y un mapa, digamos, una plancha de billetes de lotería, ¿no? Por decirte algo. Entonces, y así mismo va cada una de las páginas
por ejemplo, sobre fotos del 3 de noviembre, de los muchachos marchando, de nuestras áreas interioranas o afrontillanas de Bocas o de Colón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy, muy interesante la misma edición gráfica del libro. Está hecho en colaboración con una colega fotógrafa de Consuelo Tomás, cuyo nombre se me escapa. Lamentablemente no tengo ahora el texto en su versión impresa, pero creo que es una de las riquezas también, ¿no? El texto lastimosamente creo que está agotado, pero justamente por eso he querido compartir en este espacio de la academia algunos de los cuentos que integran esta colección, justamente para dar a difundir un texto importante, pero poco conocido, digamos, en los espacios del público lector de nuestro país, también por su edición limitada. Fue una edición muy especial, de nivel, financiada por el gobierno de España en su época. Esto se publica más o menos desde el año 2000 y algo. Y bueno, Panamá Quererte, ¿no? Es el título que acomuna los 2-3 cuentos que quisiéramos compartir en el día de hoy. Claro, me gusta porque la visión trasciende a lo regular cuando pensamos en el país, porque digamos, idealizamos tanto en la parte central esas tradiciones que regularmente solemos asociar con lo que significa para nosotros lo cultural o lo autóctono, con Azuero y demás, pero también tenemos un Panamá en el Caribe, en Bocas del Toro, tenemos un Panamá en las comarcas, que también son parte de ese conjunto. A ver, profesor Erasto, vamos a este cambio y a la vuelta, ¿qué le parece si ahondamos un poco en estos cuentos de Consuelo Tomás? No se vaya, esto es Relax, y volvemos y hablamos un poco de Panamá Quererte. Estábamos conversando antes de la pausa con el profesor Erasto sobre Consuelo Tomás y su obra Panamá Quererte, muy conveniente ahora que se acercan las fiestas patrias. Y bueno, usted me compartía que iba a hablar un poco acerca, pues, de lo que presenta esta autora bocatoreña, una de las plumas activas más sobresalientes que tenemos en nuestro país. Sí, yo quisiera concretamente leer un par de cuentos, aprovechar que nuestro público oyente, estamos ahora en un momento lluvioso en la tarde, al menos en Ciudad de Panamá, pueda recogerse un minuto y hacer algo que es poco frecuente en radio, que es escuchar poesía por este medio, pero creo que nos podemos regalar unos hermosos cuentos hechos por una poeta, por eso digo lo de la poesía, y se van a dar cuenta el tono en el que está escrito alguno de esas líneas. Pero entonces quisiera compartir ya seguidamente un cuento de Panamá Quererte. Uno que habla de nuestro mundo afrontillano, quizás Bocas del Toro, el poema no lo dice, pero sí lo dice, y que se titula Miss Miriam. El cuento dice así. Miss Miriam. Miss Miriam tenía 7 hijos y ningún marido. 7, ni más ni menos. Su cuerpo se convirtió en tierra habitada desde los 15 años, cuando un ingeniero de la compañía la acorraló en la parte de atrás de un platanar y le dejó un recuerdo de carne y hueso. Se propuso completar la cifra cabalística. 7 hijos, como los días de la semana, como los pecados capitales, los colores del arco iris, las notas musicales. Y así era, de todos los tonos de piel, los ojos habidos y por haber, los tamaños y las texturas. Miss Miriam era un monumento, un espectáculo viviente, alta y cuerpuda. Era casi imposible no verla. Su busto era una cama doble y sus caderas una plaza de toros donde acontecieron inolvidables corridas. Tan inolvidables como los 7 hijos que había traído al mundo con parteras indígenas y que había hecho sobrevivir con sabiduría heredada genéticamente de sus abuelas martiniquesas y sus tatarabuelas africanas. Le gustaba vestirse de blanco,
con un turbante impecable, no solo por gusto, sino por su religión. Era primera voz en el coro y todos sus hijos habían sido sumergidos en la misma pila de agua que lavaba los pecados y preparaba a los niños para el camino de la santidad. No tenía apuro en la vida. Cuando caminaba por la calle, era como ver pasar el tiempo en aquella isla, que en aquella isla pasaba al ritmo de las necesidades, los deseos y las ilusiones de la gente, y no por el mandato de un reloj. Miriam y sus 7 hijos eran parte del folclore local, de la historia cotidiana del pueblo. A punta de trabajo había logrado sacarlos adelante, aparte de que en la isla nadie se muere de hambre. Donde come uno, comen 2, dice la gente. Y en momentos de mucha necesidad, los 7 hermanos se distribuían en las distintas casas donde se olían cocinados de bacalao, rondón, rice and beans o lo que fuera. Pero esos tiempos habían pasado. Miss Miriam había logrado llegar al flamante puesto de supervisora y estar en la posición de plant supervisor. Y esto significaba muchos años eating shit, como ella misma decía. Tan impregnada estaba de aquella materia que por más que lo intentase, el olor del banano maduro estaba pegado a su piel. Lo sudaba, se le licuaba, lo emitía y lo transmitía. Estar al lado de Miss Miriam era sumergirse en el dulzor de la fruta, envolverse en su vaho sugerente de postre y mediodía. Era lunes cuando llegó a la planta el nuevo capataz, es decir, el supervisor de las supervisoras. Un tipo mal encarado, feo como pegarle a una monja, y que en un cruce de asteroides y relámpagos tuvo el pálpito de que Miss Miriam iba a hacerle la vida imposible. Le tuvo inquina desde el primer momento en que la vio. Lo peor de todo es que fue mutuo, pero la fama de parsimonia que tenía Miss Miriam era inversamente proporcional a su astucia y su cordura. Sabía que el capataz era el capataz y era mejor no provocarlo para tener la fiesta en paz. Entre mutuas miradas de orgullo, amagos de prepotencia de él y soberbia indiferente de ella, se la fueron pasando hasta que una tarde de lluvia y espantos, el capataz ordenó a Miss Miriam que le trajera un café. Todas las miradas se levantaron del quehacer y se voltearon alternativamente del capataz sapo a la plant supervisor, avisorando tormenta bajo techo. Efectivamente, Miss Miriam la dio la cabeza, miró al sapo con unos ojos de universo sorprendido y dijo, "Are you talking to me?" y señaló con su pulgar la plaquita con el cargo largamente trabajado. El capataz sapo alzó la ceja derecha y repeló. "Sí, tú, negro y con 2 cucharadas de azúcar, pero ya." Y su voz de capataz se escuchó en toda la planta. "No te equivocas conmigo, boss", replicó Miriam, y continuó haciendo lo que hacía. Lo que siguió a continuación fue un intercambio de gritos, dime que te diré, amenazas y contraamenazas, más gritos, quejas, recriminaciones y contrarrecriminaciones. Al final, el capataz ordenó a Miss Miriam volver al inicio de la cadena donde se selecciona y se pela el plátano, que se va a someter al proceso. Eso era lo último que Miss Miriam podía soportar y se negó rotundamente. Tampoco el capataz iba a permitir una desautorización de tal tamaño. Como no había poder humano que hiciera a Miriam entrar en razón, el capataz se encaminó a la alcaldía y sobornando al alcalde logró una orden de apresamiento preventivo contra la insubordinada, que debía surtir efecto de ablandamiento de aquel orgullo amasado en años de penuria y salto de garrocha que Miss Miriam había curtido con olor a banano. Ella sabía que no la despedirían del trabajo, pero una orden de apresamiento podría desmejorar su situación en la planta. A estas alturas de la pelea,
Toda la isla estaba enterada, especulando sobre la suerte de Miss Miriam y preparándose para repartirse los 7 hijos mientras durara el encierro y se dirimira el disputo. Como el alcalde conocía a Miriam y sabía que por pocas cosas en la vida se enojaba, le permitió ir a su casa a cambiarse de ropa y a buscar a sus hijos, pues no aceptó dejarlos en casa de nadie. Ella no era una criminal y sus hijos estarían donde ella estuviese. Y así fue. Miss Miriam se puso su traje impecable y su turbante blanco. Y sus 7 hijos, bañados y talqueados, la flanquearon al atravesar la calle Tercera, la calle más ancha de la isla, y por la que cualquier cosa que ocurriese en el pueblo tenía que atravesar. Eran las 4 y la lluvia había cesado, dejando charcos como mundos y una apariencia lavada de los restos de la tarde. Los sentaron a todos en un banco largo. El alcalde intentó sermonear sin agresividad a la enorme presencia blanquinegra, pero Miss Miriam adoptó la actitud reconcentrada de quien oye una voz ancestral. Comenzó a cantar para sí misma y a balancearse con los ojos cerrados. Sus hijos bostezaban, no se sabe si de aburrimiento, sueño o hambre. Cuando el reloj de la iglesia dio las 8 campanadas, Miss Miriam abrió los ojos y como si una voz lejana le dijera qué decir y qué hacer, miró a sus hijos y les dijo, ¡ya! Inmediatamente las 7 criaturas comenzaron a llorar utilizando la totalidad de sus pulmones. Algunos decían, mami, tengo hambre, o quiero ir a mi casa. Lloraban lastimeramente, dando gritos de dolor que podían ser escuchados al otro lado de la isla. Entonces todo el pueblo supo lo que iba a suceder y descansó tranquilo. Efectivamente, después de 15 minutos de llanto, el alcalde mandó a Miss Miriam junto con sus hijos y su orgullo para su casa, advirtiéndola que no la quería volver a ver allí. Y no la volvió a ver. El capataz fue regresado a Honduras tras un altercado en la cantina por un lío de celos, y Miss Miriam ocupó su lugar de supervisora inamovible, madre indiscutible de un batallón de 7 hijos que se multiplicaron hasta ser una familia numerosa que cuenta el incidente del apresamiento como si aquello hubiese marcado la dignidad de la familia para siempre. Wow, profesor, primero quiero decirle que acá estábamos todos atentos y escuchando la forma de narrar con todo y los acentos, y en ningún momento se menciona la palabra Bocas del Toro o la provincia, pero nos imaginamos la isla, los acentos, las expresiones que utiliza, que es una forma, como decía usted hace un momento, no dice que es Bocas del Toro, pero es Bocas del Toro. Bocas del Toro, sí, está muy bien sugerido el ambiente afroantillano atlántico de Bocas, ¿no? Y bueno, hay que también recordar que Consuelo es de allá y vivió durante mucho tiempo en la provincia y se impregnó de ese olor de banano y de ese sabor antillano de esa parte de nuestros afroantillanos que estaba en la provincia. Y bueno, y uno de los valores del cuento es ese pintar un ambiente cultural, claro, propio nuestro con tanta autenticidad. Y el otro, obviamente, el personaje de Miss Miriam, que es un mujerón en el mejor sentido de la palabra. Claro, la forma en la que la describe también, que es muy, muy interesante cómo utiliza elementos para eufemismos, ¿no? Para referirse o a describir a Miss Miriam. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, profesor, de verdad que nos ha encantado, una gran probada para Panamá Quererte, que vale la pena leerlo para estas fiestas nacionales, estas efemérides patrias, y conocer también esa Panamá que es parte, como decía hace un momento, nuestra, pero que quizás no es tan difundida, ¿no? Como la pollera o el montuno, pero que sigue siendo parte de nuestra herencia cultural. Claro, no, sí, nos ha dado una oportunidad de ver un rostro de Panamá que es tan nuestro como otros tantos, de también ver la característica de nuestras mujeres que tienen que luchar por ir adelante,
y que como Miss Miriam no se dejan de nadie. Así que espero que este breve momento literario pues haya sido del agrado de todos nosotros. Encantadísimos, gracias por regalarnos un cuento aquí en la radio. No es tan habitual, pero ¿por qué no? Podemos repetirlo en otra ocasión, claro que sí. Genial, genial. A la orden entonces y muchísimas gracias. Bueno, nos despedimos de esta manera también de la Academia Panameña de la Lengua, que en esta ocasión nos ha acompañado el profesor Erasto Espino, y será pues hasta una próxima ocasión. ¡Feliz tarde! Hay un cable submarino de internet que va a conectar a Panamá y varios países de la región. Para hablar acerca de esto nos acompaña el señor Gustavo Lagrota, CEO de Panama Digital Gateway y Sparkle. Buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Relax. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ahora que estamos viendo que Panamá como que está empezando a tener ese despertar tecnológico, ayer se anunciaba que AWS hacía una alianza con el Ministerio de Educación para capacitar a muchas personas en temas de nube, en temas de inteligencia artificial generativa. Lejos de eso, y que está muy conectado, está la infraestructura. Diga, sin internet no hay sentido de hablar de nube. Así que esto viene muy de la mano. Hablemos de la importancia de un cable submarino como este y cómo se beneficia el país. Ok, sí, mira, te cuento un poquito. El nuevo cable que estamos hablando es el nuevo cable submarino que tiene por nombre MANTA. Es una asociación entre Liberty Networks, Gold Data y nosotros Sparkle, la empresa de telecomunicación con sede en Italia, Roma, y que recientemente también lanzamos nuestro centro de datos Panama Digital Gateway. Y la idea de este cable submarino precisamente es poder ofrecer una conectividad diferente, una conectividad que mejore la latencia entre el mercado de Estados Unidos, México y Centroamérica, Colombia. ¿Por qué es importante? Porque les cuento un poco sobre los cables submarinos existentes que datan de 1999, del año 2000, están llegando a su vida útil. La vida útil de un cable submarino está entre los 25 años más o menos de vida útil. Y en los últimos años pues se ha disparado el crecimiento tecnológico, exige más carreteras, vamos a decirlo de esa forma, más autopistas que manejen capacidades inmensas de tráfico para poder navegar en la nube, como bien menciona, ¿no? Este nuevo cable submarino viene precisamente a mejorar la latencia y agrega un valor muy importante, o varios valores importantes, que es una doble entrada a los Estados Unidos y una entrada por el Golfo de México al mercado de México, que es importante. Después de Brasil viene siendo el país más importante, con el cual los operadores de contenidos ofrecen pues información a sus usuarios finales. De forma tal que al nosotros tener un cable submarino o una conexión que va desde Latinoamérica, en este caso puntual Panamá, a México, no tendríamos que ir, como sucede hoy día, hasta Estados Unidos para luego regresar. Es decir, que la comunicación, ese envío, ese tráfico de información entre Panamá y un usuario que esté en México es más expedito. O sea, es más rápido, menos latencia, una mejor experiencia para ese usuario final, ¿no? Mejora transacciones. A nivel tecnológico, pues es lo que andan buscando también todos los desarrolladores y todo lo que tiene que ver con ciencia e investigación también, ¿no? Claro, en un mundo que cada día se hace mucho más dependiente de las tecnologías digitales, incluso aquellos que
no saben tanto de temas tecnológicos, no son tan técnicos o tan expertos, pueden ver también oportunidades al saber que existe esto que usted asimila a una carretera, porque al final la gente usa internet y a veces como que no nos detenemos y pensamos, pero a ver, ¿cómo es que nos conectamos? Hay infraestructura para eso y eso es lo que se busca construir en paralelo mientras que el usuario está feliz y contento recibiendo contenido de video y demás, ¿no? Pero estas cosas van a mejorar la competitividad seguramente. Seguro. Y a ver, en temas de tiempo, ¿cuánto tiempo se planea implementar o ya tenerla en funcionamiento este cable submarino? La idea de nosotros es tener implementado este nuevo sistema de cable submarino en el 2027. O sea que es importante saber que se puede planificar la infraestructura. Y ya para ir culminando, y quiero centrarme en el tema de infraestructura, porque esto de alguna manera influye también en las políticas que ha venido digamos, trayendo el país del nearshoring con hacer que Panamá sea uno de esos países que desarrolla semiconductores. ¿Hay algún tipo de correlación que también beneficie o que cuente con beneficios el hecho de contar con este tipo de infraestructura que conecte las líneas o estos cables submarinos para usted mencionaba, reducir la latencia y aprovechar, digamos, esas conexiones para pensar en un futuro también en tener data center en el país y demás? Sí, bueno, a nivel, es correcto, a nivel de data center, como te mencionaba, recientemente lanzamos por Panama Digital Gateway, que es un data center que con una particularidad, y es que además de nosotros ser un data center, somos lo que se conoce en el mundo de telecomunicaciones, un Cable Landing Station, es decir, una estación de aterrizaje de cable submarino. En nuestro data center llega el cable submarino Curie, que es el más nuevo en la región. Es un cable submarino que viaja desde Los Ángeles, entra a Panamá, un ramal que entra a Panamá y sigue a Chile, que es un mercado importante. Al lanzar este nuevo cable submarino, vuelve a poner a Panamá en una posición o reafirmar nuestra posición estratégica una vez más, porque al ser Panamá un punto de aterrizaje para este nuevo cable submarino, viene a fortalecer o a decir Panamá es un punto estratégico. Panamá es importante y es la razón por la cual hoy día los 6 cables submarinos existentes que pasan por Panamá y aterrizan en Panamá, solo sucede en Panamá, valga la redundancia. Somos de los pocos países donde hay más de 3 cables submarinos aterrizando y pasando por Panamá. Con este sería el 7º, ¿no? Entonces, como mencionaba, Estados Unidos entra a México, Panamá y termina en Cartagena. Eso da pie a que nuevos jugadores, nuevas empresas o empresas ya existentes de tecnología, lo que se llaman de empresas de alto contenido, miren a Panamá como un punto para poner sus operaciones, para crear fuentes de trabajo, para crear, atraer inversión fresca, inversión que no solamente de nivel internacional, sino inversión de la misma región, Centroamérica, México, que tenemos una relación muy estrecha con ellos, y lo que buscamos es precisamente atraer esa nueva inversión a Panamá, buscando nuevas empresas que permitan el desarrollo tecnológico en nuestro país. Enhorabuena conocer que se están haciendo las gestiones para mejorar la infraestructura, añadir ese valor al país y generar ese ecosistema para que haya desarrollo, sobre todo en esta industria de rápido crecimiento. Y ahora la otra parte que le corresponde a la audiencia es buscar también prepararse, ¿no? Ese talento humano que es tan necesario. Creo que aquel que escucha y dice, bueno, en Panamá se están haciendo estas gestiones, se está avanzando, ¿qué puedo hacer yo para también montarme en esa ola y participar en caso de que, y ojalá que así sea, vengan esos inversionistas o esas grandes empresas a ubicar sus headquarters en Panamá? Así que yo le agradezco muchísimo, señor Lagrota, por acompañarnos esta tarde y bueno,
bueno, qué bien saber que se están haciendo las gestiones para seguir a la vanguardia. Gracias a ustedes por la invitación.